el deseo, ¿no? Esa emoción que nos hace imaginarnos ese paraíso en un futuro, ese objetivo que tanto anhelamos. Pero ¿qué pasa si te digo yo que eso es justamente lo que nos está frenando en todo este camino? ¿Vos sabés qué pasa cuando decías algo? O sea, estás creyendo, o sea, estás diciendo intrínsecamente que no tenés ese algo. Entonces es como que te estás poniendo propias limitaciones, el hecho de anhelarlo tanto, de desearlo tanto, que provocas una fuerza que a su vez esa fuerza siempre va a tener una resistencia. Entonces va a ser mucho más difícil todo ese camino que querés lograr o que querés hacer hacia el futuro o o el camino que quieras tener vos en realidad. Y con esto no estoy diciendo, o sea, con el soltar el deseo no estoy diciendo de soltar un objetivo o soltar un alineamiento que tengamos hacia el futuro, sino es el hecho de dejar de anhelar o de necesitar que se cumpla ese objetivo. Está perfecto tener el objetivo, está perfecto tener una dirección por la cual ir, pero muchas veces anhelarlo tanto, necesitar tanto que se cumpla ese objetivo, lo terminamos repeliendo mediante la resistencia que provoca esa fuerza de necesitarlo, lo terminas alejando. Entonces se te complica mucho más el hecho de aceptar que muchas veces el camino no va a ser fácil, muchas veces el camino no va a ser como vos querés, lo que te lleva también al hecho de no aceptar completamente el momento presente y lo que estás viviendo en este preciso momento. El hecho de pensar o de desear tanto una cosa te lleva a imaginarte situaciones que son completamente proyecciones de tu mente sobre presentes futuros que la mente cree que vas a tener, o ese ego provocado por la mente está proyectando para asegurarse que va a estar presente en un futuro. Y todo esto, bueno, te lleva a soltar el momento presente y completamente vivir en el pasado y en el futuro, lo que lleva a que muchos obstáculos que tengas en el presente o muchos momentos que vivas no los quieras vivir y solamente te quede dándole vueltas a esa proyección o a ese pasado. Lo que te lleva también a pensar en querer siempre lo que puede ser y no lo que ya es, que es en el momento presente, que es lo único que tenemos y es lo que tenemos que agarrarnos para afrontar cada decisión que tenemos en el momento, cada situación que se presenta. Esto llevado al trading hay millones de aspectos, millones de situaciones. Por ejemplo, una que se me viene ahora a la cabeza es el hecho de la necesidad o el anhelo de pasar una prueba de fondeo. ¿Te preguntaste alguna vez qué lleva esa necesidad de pasar la prueba de fondeo? Bueno, yo te lo digo por la experiencia mía de todos de estos 2 años, casi 3 años que llevo en este mundo. Me di cuenta que ese anhelo a querer pasar la prueba de fondeo me generaba una necesidad de operar todos los días, de sentir que aprovechaba cada momento del mercado, cada situación, cada movimiento, lo que muchas veces me llevaba a tomar decisiones erróneas dentro del mercado, me llevaba a imaginarme escenarios que claramente no existían, me llevaba a incumplir mi plan de trading, me llevaba a incumplir mi gestión dentro del trade. También otra que se me ocurre es el hecho de el apego al trade. Por ejemplo, había veces que entraba en un trade y el trade era perfecto. Se dieron todos los inputs, el contexto estaba a mi favor, todo perfecto. Pero una vez dentro del trade ya se empezaban a presentar situaciones que claramente me decían que el trade no iba a funcionar. Pero bueno, ese anhelo, esa necesidad de hacer plata, de meter un target, me llevaba a mantener la posición y terminar saliendo en stop. En una posición que claramente podía haber sacado en ligeras ganancias o en break-even directamente. Esto también se puede llevar al caso de querer sacar más de lo que el mercado te está diciendo. Por ejemplo, el precio ya te corrió a un 1,5 por ahí y llega a una zona importante donde es posible que el precio rebote y se vaya en tu contra.
Pero bueno, vos como estás centrado en querer hacer tanta cantidad de plata para llegar a para completar la prueba en ese lapso de tiempo, te lleva a querer buscar siempre más, 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 más. Y después te das cuenta que llega a esa zona, rebota y chau, te saca. Así que soltar esa necesidad de querer pasar la prueba de fondeo, de querer hacer plata, de querer, no sé, de imaginarte cosas en un futuro. Está bien imaginarte cosas, proyectá, todo bien. Pero no te quedes en esas cosas. Soltá la necesidad de que se cumplan. Tenés que aceptar que está bien si se cumplen. Si se cumplen, la recibís con un abrazo. Y si no se cumplen, bueno, ya está, lo aceptás. Y seguís avanzando, seguís viviendo las situaciones presentes. Por ejemplo, yo esto me lo llevo a mi caso. Y en mi familia tenemos un local de ropa. Pero yo estaba completamente completamente centrado en vivir del trading. Querer tener mis propios ingresos, vivir solo, irme del país, todas esas cosas que mi mente proyectaba. Y no me dejaba aceptar, no me dejaba ver o agradecer lo que ya era en el presente, que era, podía estudiar trading, podía ejercer trading y podía también manejar un local de ropa. Todo eso en una misma vida o en un mismo día. Y esas cosas no me dejaban enfocarme plenamente en las cosas que tenía para poder avanzar. Las cosas que tenía que me ayudaban a seguir mejorando cada día. Y cuando me di cuenta de esto, fue como un choque. No sé, un rayo de luz vino así hacia mí. Y fue increíble porque sentí una relajación con todo y una claridad a la hora de hacer las cosas que me lleva mucho más a agradecer ese momento presente, ese momento que estoy viviendo ahora. Y cambiando este enfoque, te aseguro que el camino se va a hacer mucho más fácil. Porque una vez actúas desde el poder, en vez de la fuerza de la necesidad de lograr algo, las cosas vienen solas. Y no solamente que vienen solas, sino que el camino es muchísimo más fácil. No hay esa resistencia que es provocada por la fuerza, que sería la necesidad de algo. Y te preguntás, ¿cómo puedo soltar ese deseo? ¿Cómo puedo soltar la necesidad de esa? Lo que a mí me ayudó claramente es, primero, identificar todas esas necesidades que tenés en un futuro o esos anhelos tan profundos que tenés y aceptar completamente que si ocurren, excelente, y si no ocurren, también excelente, y vas afrontando nuevas situaciones que te van surgiendo en el camino. Cambiando ese chip, te vas a dar cuenta que van a cambiar muchas situaciones en el presente, van a cambiar muchas situaciones en tu vida y vas a ser mucho más agradecido de lo que tenés. Quería hablar de esto porque es un tema que si bien ya lo había leído en el pasado, hace poco lo reforcé y claramente son cosas que te ayudan en todos los sentidos posibles. Te eleva a nivel de conciencia a un nivel que salís del deseo y podés incluso entrar al coraje, a la aceptación y de ahí para arriba. Y bueno, solamente ese chip y te aseguro que vas a tener grandes cambios. Así que te agradezco mucho por haber llegado hasta acá. Te quiero comentar que voy a empezar a subir más de estos videos de reflexión y no tanto sobre análisis técnico. Quiero tratar más todo el análisis emocional o espiritual dentro del mercado y no solamente el técnico. Pero si vos querés que hable del técnico, hable de mi estrategia, de cómo viene yendo, déjame en los comentarios que voy a estar agradecido completamente de leerte. Y sobre todo que me comentes qué deseos tenés ahora y qué deseos querés combatir para dejar ir todo ese anhelo, toda esa necesidad de lograr las cosas. Bueno, te mando un abrazo y muchas gracias por verlo. Nos vemos.